Bien, continuando, estamos en el capítulo 4 y empezamos con la serie de parábolas de Jesús. Marcos empieza su discurso con una composición del lugar, a orillas del lago, él en un bote y los oyentes, el público en la playa. La primera parábola de Jesús es considerada como modelo de todas las otras parábolas, porque presenta un sembrador que arroja las semillas en 4 clases de terrenos. 3 de ellos negativos, porque no permiten dar fruto. Y un cuarto terreno que es positivo. Dice, otras semillas cayeron en tierra buena y creciendo, unas dieron fruto 30, otras 60, otras 100. Jesús, que había empezado su parábola diciendo, escuchen, hace otra llamada de atención al final. Y dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Esta llamada de atención para esta primera parábola debe ser aplicada a todas las parábolas, porque se puede decir que en realidad los terrenos inútiles se están refiriendo a nosotros mismos cuando escuchamos la palabra de Dios, no la ponemos en práctica, no la llevamos a otras personas. Y hay 3 clases de terrenos buenos. Solamente aquí nos dice que cayó en terreno bueno, pero nos da 3 opciones. Dice las que produjeron 30, las de 60 y las de 100. Entonces, también se está refiriendo a los que escuchan la palabra de Dios. Algunas dan fruto 30, otras dan 60 y otras dan 100. Eso es lo que quiere Jesús, porque aquí analiza la historia humana, no es pesimista, no todo es malo, tampoco es optimista, no todo es bueno, pero es realista. Y aquí observa la realidad y deduce si es buena o mala. Eso es lo que vamos a descubrir al leer esta parábola del sembrador. Ahora, las parábolas son historias atribuidas a Jesús, son relativamente cortas, son sencillas y encierran una enseñanza teológica. En los 4 evangelios hay un total de 40 parábolas, pero en Marcos solamente tenemos 4 parábolas. 3 en este capítulo 4, que son las que vamos a ver ahora, y una al final. Ahora, aparentemente en el versículo 16, Jesús nos dice que las parábolas son para que no entiendan los que le oían, pero en el versículo 33 ya nos dice que ellos, los discípulos, las entendían. Así hay 2 explicaciones de las parábolas. Primero, que es para toda la gente. Y segundo, que es la forma de hablar de Jesús a sus discípulos. Es una buena forma de enseñar, porque así solo entienden los que quieren. Porque el que quiere entender tiene que esforzarse por hacerlo. Dios quiere la salvación de todas las personas, pero quiere que todos trabajemos por ella, que nos esforcemos por entender y seguir sus enseñanzas. Ahora, ¿cuáles son esas 4 parábolas? Son esta del sembrador, la parábola de la semilla, que algunos llaman semilla automática porque crece por sí sola, y la parábola del grano de mostaza. Al final, en el capítulo 11, tenemos la parábola de la higuera estéril. También hay otra parábola
que está en el capítulo 12, versículo 1 y subsiguientes. Es la de los viñadores homicidas. Pero esta parábola no es una parábola dicha por Jesús, sino por la comunidad cristiana. Y sabemos esto porque incluye la muerte de Jesús. Con todo eso, vamos a empezar con el texto mismo de la parábola. La parábola del sembrador, yo les recomiendo que la lean, no la vamos a leer por el tiempo corto que tenemos, pero es la parábola por excelencia, muestra un equilibrio en Jesús. Como dijimos, no todo es bueno ni todo es malo. Jesús era realista y sentía la realidad de la naturaleza humana. Esta parábola del sembrador es la parábola que abre todas las parábolas en los 3 evangelios sinópticos. Ahora bien, ¿cómo encontramos las frases aquí? Las encontramos unas frases sin sujeto. Cuando hay una frase sin sujeto en el Nuevo Testamento, se está hablando de la acción que hace Dios mismo. ¿Sí? Vamos a ver un poquito. Dice, después de quien tenga oídos para oír, que oiga. Tenemos la explicación de la parábola. Y dice, ¿no entienden? El sembrador siembra la palabra. Ese sembrador es esa frase sin sujeto que les acabo de decir. Entonces, el sembrador aquí es Dios mismo. Y dice, los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Les ha llegado, ha quedado la semilla, pero no ha dado fruto. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que al oír la palabra, al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes. Y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben. Y otros son los sembrados entre los abrojos. Esos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra y queda sin fruto. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra y la cogen y dan fruto, unos 30, unos 60 y otros 100. Con esa frase sin sujeto que hemos visto al principio, vemos que es Dios mismo el que siembra la palabra en nuestros corazones. Hay un uso que se hace de esta frase, de estas palabras sin sujeto, para no tener que mencionar el nombre de Dios, que era el nombre sagrado para los judíos, y que no lo repetían. ¿Sí? Ahora, se piensa, los biblistas piensan, que esta explicación de la parábola ya no fue hecha por Jesús, por el tono de interpretación que nos da de una idea de cómo era la comunidad cristiana de la época de Marcos, más o menos 40 años después de Jesús. En nuestros días, ¿quién es ese enemigo? ¿Quién es ese Satanás que arranca la palabra que ha sido sembrada en nosotros? La televisión, el cine, el fútbol, el internet, todas estas cosas que nos arrancan el tiempo que tenemos
que debemos dar a Dios, al cumplimiento de su palabra, a la predicación de su palabra. Todas estas cosas nos están evitando que le dediquemos tiempo al estudio de la palabra para poder comprenderla como Jesús quería que comprendamos su palabra. Esta es la parábola fundamental para comprender todas las otras parábolas, las 40 que vamos a ver en los 4 evangelios. Vayamos a la siguiente parábola. Bueno, antes de la siguiente parábola, en el versículo 21, Jesús les dice, ¿acaso trae la lámpara para ponerla debajo de un celemín o debajo del lecho? ¿No es para ponerla sobre un candelero? Pues nada hay oculto que no sea para ser manifestado, ni nada que haya sucedido en secreto, sino para que venga a ser descubierto. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Y les decía también, atiendan a lo que escuchen. Con la medida con que midan, se les medirá, y aún con creces, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esta parte, este párrafo que acabo de leer, nos muestra que Jesús quiere que cuando conocemos su palabra, la estudiamos, a punto de comprenderla, tenemos que ser luz para los demás. Ya antes habíamos dicho, el Señor quiere que seamos luz para todos los que nos rodean. Y aquí nuevamente nos pide que seamos luz para todos. No que nos quedemos con la palabra guardada dentro de nosotros. No que la estudiemos solo para nosotros, para complacernos conociendo la palabra de Dios, sino para darla a los demás. Esa urgencia que Jesús tiene de que compartamos la palabra de Dios. Eso es lo que significa ser luz. Eso es lo que significa ser esa lámpara a la que se refiere Jesús en este párrafo. Y nos dice, con la medida con que midan, serán medidos, y aún con creces. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Si hemos escuchado la palabra de Dios, si ya la conocemos, ya la comprendemos, pero no la damos, el Señor la va a retirar de nosotros. El Señor no va a hacer de nosotros instrumentos. Habíamos visto en el capítulo anterior que Jesús quiere utilizarnos, quiere que nosotros seamos sus instrumentos, instrumentos de su palabra, instrumentos de su obra, porque Jesús nos dice que tenemos que hacer lo que Él hacía. Y Él hacía eso, predicar, enseñar y luchar contra el mal, sanar. Hermanos, tenemos que tener muy en cuenta todo esto, porque si estamos recibiendo la palabra de Dios, si la estamos comprendiendo, es para poder darla, para poder hablar del Señor a los que nos rodean, no guardarnos esa palabra dentro de nosotros mismos. Porque mientras más damos de nosotros para el Señor, más nos da el Señor para poder dar. Si yo me quedo con la palabra, esa palabra muere en mí. Pero si esta palabra la compartimos, el Señor nos va a dar más de Él para poder seguir dando, para poder hacer su obra aquí en la tierra, para poder ser sus instrumentos. Tenemos que comprender bien eso. Seamos siempre luz para aquellos que nos rodean. Ahora sí, pasamos a la parábola de la semilla automática, la semilla que crece por sí sola. Es una melliza de la parábola del sembrador por el tema.
la semilla, y muestra que en el mundo hay cosas incomprensibles para nosotros. El sembrador solo siembra, pone la semillita. La acción es de Dios. Nos enseña a ser humildes. Nadie es dueño del mundo, solo Dios es el dueño del mundo. Nosotros vamos a ser esos sembradores que ponemos la semillita. Ponemos la semilla y la acción de Dios es hacerla crecer. La semilla que estamos poniendo es la palabra de Dios. Y en esta nos dice, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano de semilla en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo y abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz porque ha llegado la sed. Enseguida, la urgencia de Jesús. Esa, la que dije antes, es la explicación de esta pequeña parábola tan profunda, tan llena de sabiduría como todo lo que decía Jesús. Nosotros ponemos la semilla crece sin que nosotros sepamos cómo. Es la acción de Dios la que hace crecer la palabra de Dios en las personas que la han recibido. Esta parábola es la única propia de Marcos, ya que no ha sido tomada ni por Mateo ni por Lucas. ¿Sí? Ahora bien, la idea de Jesús era esta. Mi Padre me ha enviado y yo voy a hacer todo lo que debo y los resultados voy a dejarlos en sus manos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El Señor nos está enviando a llevar su palabra y a hacer lo que Él hacía, predicar, luchar contra el mal y sanar. El resultado dejamos en las manos de Dios, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Sí? Bueno, sigamos con la parábola del grano de mostaza. Aquí también el Señor nos dice, ¿con qué compararé el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla. Pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Esta pequeña parábola nos muestra una especie de autorretrato de Jesús. Soy pequeño en comparación con mi Padre, pero haré todo lo posible para cumplir todo lo que se me ha mandado. Y la semilla de mostaza, que es Jesús, crece y se vuelve un árbol frondoso que da mucho fruto. Nosotros somos las ramas, no nos olvidemos. Nosotros somos las ramas de ese árbol frondoso que ahora estamos aquí para poder hacer que esa semilla que es Jesús, que es la palabra de Jesús, dé mucho, mucho fruto. Estas dos parábolas, la de la semilla y la del grano de mostaza, nos dan la idea de que son referidas a Jesús mismo y a su palabra. Él sabía que era muy pequeño en su pueblo y su palabra era breve porque no escribió ningún libro ni nada de eso. Pero 20 siglos después, 21 siglos después ahora, vemos cómo el cristianismo,
que vino de este hombre sencillo, humilde. Es un movimiento religioso muy importante. El cristianismo es uno de los movimientos religiosos más importantes en el mundo. Y el origen está en ese hombre sencillo. Lo que se hace con sencillez, lo que se hace con el amor de Dios, lo que se hace en nombre de Jesús, da mucho fruto. Y ese fruto, ese hermoso fruto, será siempre bendecido por Dios en todos nosotros.